Buenas muchachos, a un capítulo más de La Neta Late, podcast de confianza. Pura confianza. Pura confianza. ¿Qué te toca hoy hablar, hermano? Hoy toca... ¿Cómo lo titulamos? ¿Segunda? ¿La fábrica de jabones? Fábrica de jabones, ¿Sí? me parece bien. Segunda. La Fábrica. segunda fábrica de jabones. Israel, la tierra prometida. O sea, Algo, hay muchos títulos. El pintor. El pintor. Ándale, güey, esa me gusta. Esa creo que El pintor y la fábrica de jabones. Bueno, pues este es un tema súper controvertido. Intentaremos tocarlo de la forma en la cual podamos evitar a toda costa la censura, porque está cañón. Sí. Y a pesar de eso hay muchísima información, o sea, una cantidad de testimonios, testigos, documentos, evidencias brutales, ¿no? Muchísimos prisioneros, ¿no? O gente a la cual han encarcelado simplemente por decir esto no es así y tengo las pruebas para corroborarlo, ¿no? Sí. No mataron a nadie, no golpearon a nadie, no atentaron contra la vida de nadie, Pero... simplemente sacaron una verdad y por eso los enjuiciaron. Ahora, ¿te parece si cambiamos a los J y los S? Sí, para referirnos, perfecto. para que nos entiendan, los J, los S y los campos de flores, para no tener problemas, ¿no? Perfecto. Porque sí. No, es más, ahí te va, yo subí un par de videos hablando del tema, Sí. porque ves que luego los reels para la neta. Sí, los bajan. Me los bajaron los dos, güey, me metieron creo que es una advertencia en TikTok. Es que, Un strike. ándale, sí. Y YouTube lo mismo, güey. Sí. O sea, ya no te puedes expresar libremente No. ellos porque ya es... Fíjate que hay un canal que yo veo bastante en YouTube. Me gusta, se llama Libertalia. La última es con Y, Libertalia. A ti te va a gustar muchísimo. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero el tipo habla mucho como en código y habla de cosas muy cortadas en YouTube. Y ya los videos completos los saca en una plataforma sin censura que se llama Rumble. Yo Rumble. creo que poco a poco nos vamos a tener que ir migrando para allá, güey, porque ya no puedes decir es que es un o es que es un Sí, porque además muchas veces ni siquiera es un discurso de odio, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, oye, salió esta información, se ha comprobado, este testimonio tal confirma que la versión oficial de esto es mentira por tal y tal y tal, Sí. y eso es discurso de odio. Sí, ya todo hoy en día es discurso de odio. Y no únicamente con esto, ¿eh? Ya, Claro. si tú dices que no estás de acuerdo con X o con Y grupo woke y demás, sí que es un discurso de odio, es un fascista, porque Sí, ya claro. hoy en día se ocupa la palabra fascista a la ligera, ya cualquier güey que no esté de acuerdo con lo que tú piensas. Cualquier cosa que fascista, está güey. fuera de la Agenda 2030 es Es fascista. Exactamente, güey. Entonces, bueno, en fin, hay que arrancar. Pues nos arrancamos, hermano. ¿Quieres empezar a compartir sobre el tema? Sí. Yo tengo mucha información, entonces voy a estar citando mucho el celular porque obviamente no me puedo aprender todo de memoria, Sí, claro. pero la cantidad de información es basta. Me parece. Si quieres, voy a empezar literalmente con la historia. Sí, O sea, perfecto. Con el contexto de la historia, los años, cuando empezó Perfecto. todo eso, y ya de ahí Perfecto. nos vamos arrancando, Me ¿no? parece genial. Y aquí ya tengo el pequeño resumen de la segunda GM, que fue de 1939 a 1945. El conflicto más devastador, está catalogado como el conflicto más devastador de la historia, con una estimación de entre 50 a 75 millones de desvivimientos. Esa es la palabra, ¿no? Sí. Enfrentó a los aliados, que eran Estados Unidos, la URSS, que era la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, contra el eje de Alemania, Claro. el pintor, Japón Sí. e Italia. Bueno, ahorita vamos para allá. E Italia, concluyendo con la derrota total del fascismo, y el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como la superpotencia, ¿no? Que es lo que actualmente hemos visto. Exacto. Luego viene datos claves de la Segunda Guerra Mundial. La duración fue del 1 de septiembre de 1939, que fue la invasión alemana a Polonia, y terminó el 2 de septiembre de 1945, cuando se rinde Japón. Las víctimas, se estima que se desvivieron entre 50 y 75 millones de
de florecillas, siendo en la gran mayoría civiles. La URSS, esto es lo que dice la historia. Esto es lo que dice la historia. La URSS tiene mucho que ver en todo esto. Pero aquí lo que nos cuenta la historia de inteligencia artificial, porque es la que me dio el resumen de lo que le dije, de lo que le mandé. Ahorita te cuento una cosa, o sea, como macabra que me salió con la IA. Ahorita te platico lo que me pasó con la IA, ahorita les cuento. Es que aquí está el primer punto clave de victimismo de estos güeyes, por lo que decíamos, pero ahorita va. Sí. Dice que la URSS sufrió el mayor número de bajas. La URSS, con 7 millones. Ajá. Yo tengo otros datos. Bueno, ahorita tú si quieres mejor dinos con tus datos, pero ajá. Y bueno, ya para nada más cerrar esto, dice, el Holocausto, el régimen del pintor. El régimen del pintor, ajá, asesinó a 6 millones de y millones de... Sí. Sí, de juguitos, digamos, ¿no? Entre juguitos y también dice que discapacitados y gente de raza. Ok. O sea, más mentiras a la historia, güey. Pero bueno. Claro. Bueno, eso es lo que cuenta la historia tal cual, como tal. Lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos en la primaria, en secundaria, en prepa, en el año que lo hayas aprendido. Esto es. Hay dos datos muy importantes aquí que hay que considerar. Es que al mismo tiempo que Polonia es invadida por el pintor, también es invadida por la URSS. En realidad la invasión a Polonia no fue violenta como se dice, sino que era una manera de recuperar territorio que siempre le perteneció a la tierra del pintor, pero que fue quitada después de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho el tratado, si no me equivoco, es el Tratado de Versalles, es una humillación total a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Una humillación total. Pues realmente muchos dicen que todo inició porque el pintor se quería salir de las deudas que tenía con los monomás, con los bancos centrales, ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno, creo que no hay ningún problema, pero los bancos... Es el Fondo Monetario Internacional, que es... Banco Mundial. Banco Mundial, que es dominado. Sí, supuestamente son dos entidades distintas, pero trabajan para lo mismo. Sí. Y aquí también otro tema muy importante a considerar es que cuando sucede esto, tanto Francia como Inglaterra le declaran la guerra. Pero le declaran la guerra al pintor, no a la URSS. No tienen problema con que la URSS invada Polonia. El problema es que el pintor lo haga. Sí, porque... Ese es el problema para ellos. Esa es la excusa perfecta. Y de hecho, durante años intentaron evitar a toda costa la guerra. El bando del pintor. O sea, la cantidad de testimonios sobre que en realidad quien empezó la guerra no fue el pintor. No, él la quiso evitar hasta las últimas instancias. O sea, hasta que ya no pudo, te defiendes hasta que no te queda de otra. Y a eso lo obligaron. Mismo caso, por ejemplo, en el caso de actual porque creo que aún sigue, guerra Rusia-Ucrania. Sí. No le dejaron de otra a Putin hasta que dijo, bueno, me voy a tener que defender. Claro, eso es una provocación directa, o sea... Y adivina para quién trabaja Zelensky también, y adivina de dónde viene Zelensky también. No, la información desclasificada de los archivos de Epstein, donde sale también temas que vinculan a Ucrania y a Zelensky. En temas de P. Claro. Y si no, vean todos los shows de los que formaba parte Zelensky antes de ser político. Sí, güey, todos sus shows como sale vestido y todo, saquen sus propias conclusiones. Pues sí, como de florecita. Claro, como sexual, güey. Sí, es bastante evidente en qué andan toda esa gente, ¿no? Sí, y fíjate que no me lo hubiera imaginado, pero bueno. O sea, se ve un tipo rudo incluso, como para que los bailando el vestido de vecino. Claro, porque no es un militar, esto es un teatro y es un show nada más. Sí. Y si se está prolongando la guerra, debe tener un propósito también, ¿no? Un propósito estratégico y geopolítico militar que en este momento no comprendemos. Hay una frase que es con la que me gustaría empezar. Lo voy a citar, o sea, toda esta es una cita que yo no me estoy inventando. Nosotros los juguitos
llevaremos la guerra a Alemania. David A. Brown, que era Juguito, presidente nacional de la United Jewish Campaign, en 1934, citado en I Testify Against the Jews de Robert Edward Edmondson, página 188, y The Jewish War of Survival de Arnold Lees, página 52. Ajá, eso que acabas de citar es buenísimo, güey. Me encanta porque es una de las pruebas más irrefutables que hay. Sí. Porque, güey, eso está escrito. O sea, es literalmente... que no me acuerdo si era un libro o una carta, porque también hay una carta. Sí, hay muchos. Fíjate, acá va otra. Ajá. El pintor no tendrá la guerra, pero vamos a forzarla en él. No este año, pero pronto. Ludwig Emil Kohn, Juguito, en Lisanal, de junio de 1934, 5 años antes de la guerra. También se cita en su libro The New Holy Alliance. O sea, cartas, libros. Luego, hay otro importante. Alemania es nuestro enemigo público número 1. Es nuestro objetivo el declarar la guerra sin piedad contra ella. Uno puede estar seguro de esto. Vamos a liberar esta guerra. Bernard Lecache, Juguito, presidente de la International League Against Racist and Antisemitism, en su periódico Droit de Vivre, que en español es Derecho a la Vida, 9 de noviembre de 1938. Mira nada más. Y tengo un chingo, o sea, esto apenas voy a empezar. Tú dale, ¿Sí, seguro? Sí, sin algún momento, porque lo mío es como ir sustentando el tema, pero si hay algo que tú quieres compartir en este momento, tú me dale. interrumpes, Tú dale porque está perfecto, y antes de que empieces, busquen todo lo que está diciendo Luis. Sí, a mí no me crean nada, ustedes investiguen, porque yo me tomé la libertad de investigar, háganlo ustedes también. Exactamente. No, y todo eso son cosas escritas, o sea, que literalmente tienen fundamentos para que nos dejemos de creer, porque hay que tener en cuenta una cosa: hay dos que escriben la historia, uno los que ganan y dos los que les conviene modificar la narrativa. ¿Ustedes creen que el Titanic se hundió solo? No, por supuesto que no. ¿Creen que le pegó un iceberg y por eso se hundió? No. ¿Quiénes iban en el Titanic? Exacto. ¿Quiénes iban a bordo del Titanic? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer. Entender por qué pasó. Porque es imposible, físicamente es imposible que un iceberg haya roto o haya generado un daño de ese calibre en un barco de esas dimensiones y con esos materiales. Exactamente. Fue una detonación interna, pero bueno, eso es otro tema. Justo. Lo mismo, por ejemplo. El Titanic la próxima. Sí, güey. No, podemos hacer un chorro de cosas. Lo mismo, por ejemplo, el tema de Israel con Palestina. Hay una carta que aquí lo tengo, que es después si quieres hablamos sobre eso, la declaración de Balfour de 1917, en la que el gobierno británico le promete Palestina a Lord Walter Rothschild. ¿Por qué creen que sigue el problema actualmente? No, nada son coincidencias y todo va a la misma madriguera. Entonces, todo lo que ahorita va a decir Luis, pongan atención, investiguenlo y no se queden. A mí me gusta la historia, a mí me encanta la historia, pero la historia es el punto de partida que tienes que tomar para darte cuenta que no todo es real. Sí, de hecho es una mezcla muy peligrosa. Yo creo que si hay algo peor que te cuenten mentiras, es que te cuenten mentiras mezcladas con verdad. Eso es mucho más peligroso. Exactamente. Que te den una narrativa que a ellos les conviene para mantener su misma bolita protegida. Completamente. Y de esa forma también desprestigian lo que sí es verdad. Sí, justo. Pero bueno, continúo. La guerra que ahora se propone es con el propósito de establecer la hegemonía juguita en todo el mundo. General de brigada George Van Horn Mosley, Juguito, de New York Times, 29 de marzo de 1939, 5 meses antes de la guerra. Los millones de juguitos que viven en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, África del Norte y del Sur, sin olvidar a los de Palestina, están decididos a llevar la guerra de aniquilación contra Alemania hasta su extremo final. Centro Blackburn Israeliten en Nederland, Holanda, 13 de septiembre de 1939. O sea, el año donde empezó la guerra. Cuando empezó la guerra, perdón. Solo hay un poder que realmente cuenta, el poder de la presión política. Nosotros, los juguitos, somos las personas más poderosas de la Tierra, porque tenemos ese poder y sabemos cómo aplicarlo. Vladimir Labotinsky, Boletín Diario Juguito, 27 de julio de 1935. Dejen de hablar de condiciones de paz. Quiebren a Alemania en pedazos. The Daily Herald, número 7426, 9 de diciembre de 1939. Pero el malo era él.
No hay duda. El que los metió a Campos de Flores era él. Claro, claro. El malvado de la historia es el malvado y perverso pintor. Pero, bueno. Continúo. Sí. Cuando los nacionalsocialistas, o sea, y sus amigos lloran y susurran que esto, o sea, la guerra, fue traída por los juguitos, están perfectamente en lo correcto. Revista Sentinel de Chicago, 8 de octubre de 1940. Esta es una frase del propio pintor en el 42. Señor Dios, danos la fuerza para que podamos mantener la libertad de nuestros niños y los niños de nuestros niños, no solo para nosotros, sino para todos los pueblos de Europa. Pues en esta guerra, hasta se me pone la piel chinita, pues en esta guerra en que todos estamos participando contra los juguitos, es una guerra por todos los pueblos de Europa y en extensión a la larga por toda la humanidad. 1942. Era un vato adelantadísimo para su época. Adelantadísimo. Era un pueblo adelantadísimo para su época. Por eso los exterminaron. Pero la sociedad la cabecilla o líder siempre fue el pintor. O sea. Y él yo creo que también seguía órdenes de otro tipo de entidades y inteligencias que lo protegían también. Pues mira, realmente él sí fue un buen tipo porque hay muchos testimonios, así como bueno, hay incluso hasta videos. Claro. Es que te diría, los voy a subir. Ley de protección a animales, ley de protección a las mujeres, ley de protección a los niños. Dirían, él era un vato, o sea, un vato muy vato. Claro. La principal finalidad de un hombre muchas veces es proteger, güey. Y ese güey protegía a los suyos, protegía a los niños. Era un buen cristiano porque, pues en teoría era católico el güey y demás. O sea, no era una persona mala como la pinta. No era una persona que quisiera buscar desvivir como lo dice la historia. No. O sea, Había nunca fue el fin. Jamás. Mira, de hecho, hay otra que está potente. Dado que los juguitos son las personas más elevadas y más cultas de la Tierra, los juguitos tienen el derecho de subordinar para sí mismos al resto de la humanidad y de ser los amos de la Tierra entera. Los juguitos conquistaremos el mundo y a la raza humana. A program for the Jews and the answer to all antisemitism. O sea, esto es para los antisemitas. Sí. Un programa para la humanidad por Harry Watson, que era juguito, publicado por el Comité para la Preservación de los Juguitos, Nueva York, 1939. Otra, regresando a las frases del pintor, esta la dijo el 13 de febrero de 1945. El nacionalsocialismo ha abordado el problema juguito por la acción y no por las palabras. Se ha levantado en contra de la determinación de los juguitos de dominar el mundo. Y rápido, para darse cuenta del peligro, los juguitos decidieron jugarse el todo con la lucha a vida o muerte que pusieron en marcha en contra de nosotros. El nacionalsocialismo tenía que ser destruido a cualquier precio, e incluso si el mundo entero era destruido en ese proceso. Ahora, si lo que está diciendo Luis no se lo creen, o dicen, no, ¿cómo puede ser que escriban eso? Que los juguitos dicen que van a dominar todo y no sé qué. Ok, no le crean a Luis, busquen el Talmud. Vean lo que dice en el Talmud, vean cómo van o investiguen lo que dice el Talmud, sí. Cómo van a terminar las personas que no se conviertan al juguismo, o lo que dice, por ejemplo, de Jesus Christ, que está viviendo en el infierno y demás. O sea, investiguen y van a ver cómo absolutamente todo lo que acaba de decir Luis tiene el total sentido con lo que dice el Talmud, que es como, llamémoslo así, su Biblia, su libro. Sí, tengo entendido que es una interpretación posterior, ¿no? de la Torá. De la Torá, ajá. No sé, no soy experto en el tema, pero tengo entendido que es algo así. Como es que mucho más radical. Así, ¿no? Mucho más radical. O sea, una cosa espantosa. Entonces no nada más son frases. No. A ver, el judaísmo tiene cosas hermosas como la cábala, por ejemplo. Más que hermosas, realmente útiles para la vida, ¿entiendes? Uh-huh. La cábala realmente puede ser una guía y una forma de entender cómo funciona esta realidad. Y ha habido personas del judaísmo muy valiosas. Hay que recordar que el mismo Cristo nació y creció en una comunidad judita, sí, ¿no? Sí, justo. Pero al mismo tiempo están llenos de gente que adora a entidades que son muy anteriores a la historia reciente de la humanidad.
y que vienen realizando sus cultos y esas prácticas demoníacas satánicas desde la época de Babilonia. Sí. Y se hicieron llamar como judíos ashkenazis, ¿no? Para poder infiltrarse en Europa y no ser echados a la primera por Rusia, porque Rusia no permitía que hubiera este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, continuando, los aliados lucharon contra el enemigo equivocado. Los alemanes son el único pueblo honesto que hay en Europa todavía. Esto lo dijo George Smith Patton, general 4 estrellas de Estados Unidos, el 31 de agosto de 1945, 3 meses después de que terminó, bueno, o sea, en el 45 fue cuando acabó la guerra. Sí, justo. Y aquí hay otro tema, todo es culpa de los antiapaciguadores y de los malditos juguitos. El quinto duque de Wellington, al enterarse del inicio de la segunda GM. Sí. Duque de Wellington, el quinto duque de Wellington. Todo era obra de esa maldita prensa semita juguita. Si los alemanes se recuperan alguna vez del estado de degradación absoluta al que se han visto reducidos, seguramente se producirá la mayor persecución de juguitos en la historia del mundo. George Smith Patton es el mismo general 4 estrellas, el más grande de la historia de los Estados Unidos, y que curiosamente falleció en circunstancias muy extrañas en diciembre del 45. Sí. También es una historia apasionante. A ver, gente, pónganse a pensar, ¿por qué hay tanta censura cuando hablas de ellos? ¿Por qué no puedes tirar hate en contra de ellos? ¿Y por qué absolutamente todas las plataformas que son para ese tipo de cosas te bajan los videos si hablas mal en contra de ellos? Pero si hablas mal, si le dices Donald Trump es un X y Claudia Sheinbaum es una fulana, así, lo que tú quieras, no pasa absolutamente nada. Pero no vaya a ser que hables mal de estos güeyes porque te bajan el video, te tumban la cuenta, te hacen desmadre y medio. Sí, claro. Es lógico, todo es lógico, todo va conectado. Y los alemanes lo sabían perfectamente bien, güey. Por eso te digo, para mí, es más, el pintor estaba súper adelantado a su época. Claro, desearle la muerte a Trump, por ejemplo, no es discurso de odio para las redes, para ellos. O sea, no lo catalogan como discurso de odio. No. Pero afirmar que la historia real de la fábrica de jabones es distinto a lo que nos han hecho creer, eso sí es discurso de odio. Correcto, güey. Dueños actuales de las redes sociales, Jotas. Dueños actuales de los medios de comunicación, CNN, New York Times, etc. El New York Times es de lo peor que hay. Sí. De lo peor, de lo más cascado que hay. La gran mayoría es de los Jotas. La gran mayoría de actores pesados, chonchos de Hollywood son Jotas. Claro. O sea, estamos rodeados, la gran mayoría de los alimentos que consumimos en el día a día, hay algunos que traen la marca de certificación kosher, o sea, todo es J. Sí, es verdad que han controlado el mundo, o gran parte de él, durante mucho tiempo. Money. Y por eso todo esto está saliendo a luz. Si las cosas no estuvieran cambiando, no nos estaríamos enterando de nada de esto. Todas las guerras, la guerra actual, Irán contra Estados Unidos y demás, sí. Los que mueven los hilos por detrás. Ahora, otra cosa, por ejemplo. Sí. Otra cosa, por ejemplo. Me parece que fue el primer ministro de Israel en los años 90 y creo que fue un hombre que genuinamente luchó por la paz en Medio Oriente e Israel, que fue Isaac Rabin, y a él sí lo mataron porque se ve que no convenía a ciertas élites juguitas, porque era un hombre, parece ser que era un buen hombre. Ahí no lo conocía. Sí. Isaac Rabin, también es como para él buscó mucho la paz. Bueno, te voy a decir, yo creo que estamos ocupando el término incorrecto, o sea, no voy a generalizar ni no podemos generalizar, no todos los Jotas son malos, hay Jotas buenos, claro, pero creo que la palabra que los describe es el sí. Sí. La S. Sí. Solo sí. O ni. Ajá. ¿No? Sí, exacto. Sí o ni. Esos güeyes. ¿No? Sí, correcto. O sea, no se puede generalizar absolutamente todo. Sí hay buenas personas. Claro. Oye, esta frase me pareció brutal, de Tesla. A ver. Nunca confíe en un juguito. Sí. Nikola Tesla, la mente más brillante del siglo XX, ¿sabe de lo que hablaba? Man Out of Time from Margaret Cheney. Sí, está cabrón. Otro que es bien importante. Lo único que todos saben del pintor es que asesinó a 6 millones de juguitos que jamás existieron en cámaras de gas, que nadie... Bueno,
en cámaras de jabón, en fábricas de jabón, perdón, se me fue, güey. No te preocupes. En fábricas de jabón que nadie vio. Roger Domergue, o Domergue, Juguito, filósofo, ensayista, doctor en psicología, profesor del Centro Nacional de Teleeducación y masón inactivo. Luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Otro, yo estuve en los grandes campos de fábricas de jabones en Alemania, pero conforme a la verdad tengo que estipular que no he encontrado jamás en ningún campo ninguna instalación como cámara de gaseamiento. Doctor Juguito Benedikt Kautsky estuvo preso durante 7 años, 3 de ellos en Auschwitz. Declaración hecha en su libro Teufel und Verdammt, publicado en Suiza en 1946. Perdón por mi alemán, pero como no soy alemán, puedo decir cualquier barrabasada, otro bien importante, es un hecho que los N nunca usaron los cuerpos de los juguetos y ni el de ningún otro para la producción de jabón. Deborah Lipstadt, historiadora juguita, Angeles Times, 1981. Los N nunca hicieron jabón con grasa humana. Bill Hotman, juguito, de Jerusalem Post International Edition de la semana del 5 de mayo de 1990. A pesar de las investigaciones de los más eruditos, no se ha podido jamás encontrar una orden de el pintor mandando a exterminar a los juguitos. Raymond Aron Juguito y François Furet, Sorbona, París, febrero de 1982. Mira, de inicio los números no cuadran. A ver, mira, por ejemplo. Porque aparte siempre modifican las. Sí, por supuesto que modifican las cifras. A ver, es como cuando Claudia se va a decir que habían llenado la plancha con 600,000 personas, una locura así, güey. Sí. Que te metes en el la ocupación máxima son de 280,000 y ya está cargando uno al otro, güey. O sea, es como, cállate. O sea, lo mismo. Hay fotos de los campos de flores que se ven las puertas y demás, y no hay manera posible de que haya sido una cámara de flores. Era una puerta de madera, güey. O sea, la puerta era de madera. Exacto. Es imposible. Con una filtración abajo. O sea, si tú pones el gas, a los que matas son los que están afuera, güey. Ahora, si tú sacas los metros cuadrados y lo multiplicas por el número de personas de flores que estuvieron ahí, güey, se me va. De flores que estuvieron ahí, ¿cuánto tiempo te tuviste que haber tardado para haber podido sembrar tantas flores? O sea, no cuadran los números, no cuadran los metros cuadrados, no cuadra absolutamente nada. O sea, no, güey. Y este cuate, dicho por el buen Luis, jamás en la vida dio una orden de métalos al campo de flores. No está en la documentación de esa orden, no existe. Pero estos güeyes siempre se la juegan así, porque la juegan como primero vamos a soltar, luego vamos a hacernos las víctimas y luego vamos a controlar lo que queremos. Esto también son, güey. Totalmente. Esto es de Walter Laqueur, historiador, juguito. Sí. Y esto lo dijo en 1981. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna orden escrita del pintor tendente a destruir a la comunidad juguita europea. Y con toda seguridad esta orden no fue dada jamás. Correcto. Y ahora, para que tengan más contexto y búsquenlos, o sea, si no me creen, busquen las imágenes en internet. Los campos son, campos de flores, son Auschwitz, Treblinka, Belzec, Cherno, Majdanek, perdón por el alemán, y Sobibor. Chequen los espacios, vean los espacios, saquen sus cuentas, saquen sus números, o sea, no hay forma. No hay forma. No, y aparte se contradicen de una forma increíble en las cifras. En los juicios de Nuremberg en el 45 dieron unas cifras. Luego, dentro de los campos, o sea, cuando se abrieron al mundo, pusieron una cifra completamente distinta. Luego, en los grandes periódicos internacionales daban otra cifra. Correcto. Nunca se pusieron de acuerdo sobre cuál era la cifra real. Luego, hay otra. De Olga Wurzmer-Migot, historiadora juguita, esto lo dijo en 1968. No existe en absoluto orden escrita de exterminación por gas en Auschwitz.
Tampoco existe orden de cesar en noviembre de 1944, ni en el proceso de Nuremberg, ni en el transcurso de los procesos locales, ni en el proceso de Host en Cracovia o de Heitman en Israel, ni en los procesos de los comandantes de campos, ni en los de noviembre de 1966 a agosto del 75. En el proceso de Frankfurt se ha presentado la famosa orden firmada por Himmler, que era la mano derecha, del 22 de noviembre del 44, poniendo final al exterminio de los juguitos por el sistema del gas, la orden que pondría fin a la solución final. Una historiadora juguita. Sí, sí. O sea, todos los que mencioné son juguitos, todos. Sí. ¿Qué más prueba quiere? O sea, bueno. Sí, es una locura. Es una locura. Ahora, ve, por ejemplo, de hecho, a mí también me gustaría también platicar que, bueno, en el 43, los N descubren los campos de flores en Polonia tomada por la URSS. Sí. Y denuncian estos campos ante la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional y los medios de comunicación mundiales hacen caso omiso completamente, y cuando termina la guerra, poco antes, empiezan a desarrollar la narrativa de que estos campos de flores fueron fabricados por los juguitos. Cuando fueron los juguitos los que los descubrieron, se horrorizaron ante lo que había, lo denunciaron ante la Cruz Roja Internacional y nadie les hizo caso. Fueron los N, ¿no? Los N, sí. Sí, dijiste juguitos. Perdón, fueron los N. Fueron los N, los descubrieron. Los que descubrieron que estos campos de flores habían sido fabricados por los propios juguitos soviéticos. Sí. Juguitos soviéticos. Es lo que te iba a decir, es que la URSS es la principal orquestadora de todo esto. Y la URSS, en su momento, adivinen de qué estaba saturado hasta que los mandaron a la... Pues nada. Pero sí, de hecho, efectivamente, juguitos. El movimiento de la Unión Soviética, ¿no? La Revolución Roja, es un golpe de odio puro y duro hacia la madre Rusia. Lo mismo, Lenin decía que odiaba a Rusia. Sí. Fue un ataque de odio vil hacia Rusia, que fue el gran reino, la gran nación que los expulsó en su momento y rechazó todas estas prácticas y les prohibió realizar estas prácticas y los obligó a convertirse en alguna de las grandes religiones, y ahí fue donde esta línea Ashkenazi optó por el judaísmo, pero el judaísmo original no tenía nada que ver con lo que estos practicaban. Bueno, ya, no, mejor no, porque me voy a enganchar con el tema. Pero por ejemplo, aquí sí, es que sí, me voy a decir una palabra. No, lo digo, o sea, yo estoy enganchadísimo, pero... puta, es que tenemos que estar así como de pincita. Sí, está difícil. Está cañón. Pero por ejemplo, aquí, y esto es parte de lo que dicta la historia, por el cual el pintor les tenía cierto odio o resentimiento, o por qué los eliminaba, ¿no? Eso es lo que cuenta la historia. No se vayan con la finta, es para que tengan la información completa. Luego dice, el anti-ese racial. El pintor no veía a los J como un grupo religioso, sino como una raza biológicamente inferior y peligrosa que amenazaba la pureza de la supuesta raza aria superior. A ver, de inicio, él no era, o sea, él no era racista, güey. O sea, no es como, tú eres J, no, a ver, ¿cómo explicas que salió con Italia, que al final son otra raza? Correcto. ¿Cómo te explicas que salió con Japón? ¿Cómo te explicas todo eso? Lo que él sí defendía era que no se mezclaran tanto. O sea, sí. Que fuera a lo mejor alemán con alemán, rosa con rosa, azul con azul, café con café, blanco con blanco, amarillo con amarillo. Igual no está tan mal, porque está comprobado que cuando mezclas demasiado, o sea, muchísimo, no sé, a lo mejor un negro y un asiático, güey, se produce un debilitamiento genético a mediano y largo plazo. Exacto. Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión biológica. Pero él era justamente lo que buscaba, que se mantuviera fuerte la raza humana. No era por racismo de decir, no, porque era para preservar la genética de las razas originales, ¿no? Exactamente. No, yo no lo veo como algo racista. Habrá gente que sí lo ve como algo racista.
yo pienso que está bien, que no era una mala ideología. No, yo creo que en algunos casos, por ejemplo, no sé, yo creo que el 98% de la población somos mezcla, ¿no? O sea, sí. O 98 o 99% ha de haber muy poco porcentaje que sea realmente de una raza pura, ¿no? Porque si lo basamos, por ejemplo, en nuestro caso, México, pues culturas prehispánicas había muchísimas, hubo obviamente mucho mestizaje, había 7, 8 razas prehispánicas, y luego llegan los europeos, que los europeos son una mezcla de razas impresionantes, están los árabes, los celtas, los nórdicos, de todo. Una brutalidad. Los mediterráneos, entonces obviamente se genera ahí una mezcla de 10, 12 razas, y sí. Es el código genético que ahorita trae, por ejemplo, el mexicano promedio, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, esto es algo bien interesante, ¿eh? Las más grandes culturas chamánicas en México y sobre todo en Perú, que son los queros son los guardianes de mucha de la sabiduría más poderosa que hay en la humanidad. Ellos, por ejemplo, eran hiper celosos con esa información y no se la transmitían a ninguno que no fuera indígena o por su raza, los queros, sí. José Luis Pérez habla mucho de esto, y José Luis Pérez ha sido el único no indígena al que se le ha compartido esta información por recelo a la raza blanca, ¿entiendes? Dale, okay. Y por cuidar y preservar la sabiduría que yace en el código genético de esa raza. Es que no, o sea, esto no es una cuestión de quién es inferior, quién es... Todas las razas preservan códigos genéticos y sabiduría ancestral. Por ejemplo, los queros en Perú. O sea, si hubiéramos puesto a platicar seguramente al pintor con los queros, yo creo que habría habido muchos puntos de entendimiento, ¿me entiendes? Probablemente sí, güey. Y es que sí, o sea, es preservar la raza fuerte. No la quiero mezclar porque es X, o no la quiero mezclar porque es Y esta es ya una nueva raza, los latinoamericanos somos una nueva raza. Ya. Sí, con una mezcla bárbara. Increíble, o sea, que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, ¿no? Sí, justo. Luego dice, chivo expiatorio de la primera GM. El pintor culpó falsamente a los J de la derrota de Alemania en la primera GM y la inestabilidad económica posterior, alimentando la teoría de la puñalada por la espalda. Falso. No los culpó como tal. Lo que él quiso hacer era salirse de la deuda con aquel banco económico financiero que tenía como esclavos a todos los países del mundo después de la primera GM. Justo. Cuando él entra y empieza a sanear las finanzas de Alemania y dice, ok, te voy a pagar, pero yo me voy a salir y voy a ser independiente, cosa que obviamente no les gustó, y por ahí fue parte clave para que empezara todo este desmadre, porque cuando este cuate dijo hasta aquí y yo me salgo, fue cuando quisieron iniciar la guerra. Sí, a ver. Él no la inició, ellos la iniciaron por las decisiones que él tomó. Sí, nada más hay que buscar lo que está citado de Winston Churchill, de Charles de Gaulle y de los subordinados de Charles de Gaulle previo a la Segunda Guerra Mundial. Ellos querían forzar a toda costa la guerra porque Alemania en ese momento representaba una seria amenaza al sistema financiero mundial, controlado por los juguitos, basado también, que empezaban a construir este tema de la deuda, el tema del interés compuesto, el tema de hacerse con el poder de los bancos centrales de diferentes países, de la emisión monetaria, de las tasas de interés. Es ahí donde Alemania quiere salirse de todo eso, quiere basar su economía en su propio trabajo y su propia producción. Sí. Y es donde los juguitos ahí, bueno, las altas élites, las altas cúpulas ashkenazis, juguitas, porque ni siquiera son juguitas realmente, sí, no son juguitos cúpulas realmente, que se hacen pasar por juguitos, las cúpulas y que son y que adoran a entidades, exacto, los Rothschild, Rockefeller, tal, a estos no les gusta, a través de sus títeres que eran políticos, empresarios, diplomáticos en todo el mundo, generan esta narrativa de que el pintor es el enemigo, es el malvado, es el que quiere exterminar con los pobres juguitos. Entonces es ahí donde se compra a nivel mundial la narrativa de que el pintor es el malo. Y justo, lo único que él buscaba era la independencia económica
de Alemania y el bienestar de su pueblo. Claro. No les gustó, pues vamos a hacerle un desmadre. Totalmente. Porque, o sea, básicamente fue uno de los motivos principales por los cuales se desató. Sí. Luego viene, y esta me encanta, güey, teorías conspirativas. Creía en la existencia de un complot J o S, más bien, internacional, para el dominio del mundo, asociándolos contradictoriamente tanto con el capitalismo financiero como con el comunismo, que creo que lo llamó como juguito bolchevismo. Juguito bolchevismo. A ver, güey, teoría conspirativa ¿de dónde, no? ¿De dónde? Investiguen quiénes son los mandamases de los bancos. Investiguen quiénes son los mandamases en Reino Unido. Investiguen quiénes son los dueños de empresas como OpenAI, como un chorro de productos que ocupamos, que, o sea, pastas de dientes, shampoos, etc. Y díganme que es una teoría conspirativa lo que este güey proponía, porque eso te digo que es un tipo sumamente adelantado, y no es una realidad que estamos viviendo día a día. ¿Quiénes son los que están orquestando actualmente las guerras? Gracias a quién Estados Unidos ahorita le entró al quite con Irán. Gracias a quién está cayéndose a pedazos Gaza. Gracias a quién, o sea, véanlo ustedes. Esto no es una teoría conspirativa, no seas mamón. Pero bueno, eso es lo que pone la historia. Ajá. Lo que acabas de ver de Julio es una píldora roja, ¿no? La roja es la en Matrix, es la con la que despiertas, ¿no? Ah, ya. La azul es la que te mantienes dormido. No me acuerdo, creo que sí. Pues No me acuerdo. Bueno, creo que la roja les acaba de dar una píldora, pero bestia. A ver, ahorita se habla mucho. Me enoja, me ponen de malas. Esto, a ver, hay que ver qué es lo que decía Jesús Cristo de todas estas élites eclesiásticas y políticas juguitas, ¿no? ¿Cómo les hablaba? Eran serpientes, eran víboras. Sí, justamente. Y ahí es donde entra el ADN reptil y todo esto de lo que se habla. Mira, esto va. Así es como los llegó a catalogar o a describir Jesus Christ. Él decía, los declaró como su mención inmediata estaba centrada en el pueblo J, refiriéndose a ellos como las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque adoraban y hacían desmadre y medio. Luego dice, criticaba a los líderes, a los fariseos y a los saduceos, que fueron los que se lo echaron. Por cierto, desde ahí empezamos mal. Sí, fueron los que se lo... Sí, lo llevaron ahí al monte. Fue duro con la hipocresía de los líderes religiosos, acusándolos de poner tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios, o sea, su Padre. Luego, llamada a la verdadera fe, les pidió no solo cumplir la ley, sino interiorizarla y enfatizando en el amor y la justicia y la misericordia, cosa que no les gustó. Digamos que cuando les empezó a poner todo lo que estaba mal sobre la mesa, a ellos no les gustó y se los echó. Y eso creo que está haciendo mal en esta parte. Yo he leído cosas otra vez. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, Google... Exactamente. Lamentó que muchos no recibieran como el Mesías, o sea, que Jesús lamentó que no lo recibieran como el Mesías, expresado la tristeza por Jerusalén. Y bueno, vivió enseñando y murió como un J, manteniendo sus costumbres y demostrando su amor por su padre, ¿no? Pero, pues él no estaba de acuerdo con muchas cosas. De hecho, o sea, lo que te digo, o sea, el Talmud, güey, lo tiene como un falso... Aquí lo tengo tal cual es un falso... Es que tengo un chingo de páginas abiertas. Sí, hay mucha información, yo también lo... Él realmente, él lo tiene como... Primero, Yeshu o Ben Stada, presentándolo de forma negativa como un hechicero o un falso guía que desvió a Israel. O sea, según ellos, Israel tiene problemas desde inicio, como siempre, haciéndose las víctimas por culpa de Jesús, porque desvió a Israel del buen camino. Y luego lo ponen en el Talmud como, además de un hechicero, pues sí, se está
esté pudriendo en el infierno, hirviendo entre sus propias heces. Ajá. Lo cual dices, a ver, güey, o sea, para... Eso no es discurso de odio. No. No. Ese no es discurso de para odio. nada, güey. Tú puedes poner videos de gente matando, bueno, desviviendo cristianos católicos, lo que tú quieras, y eso no es discurso de odio, pero tú pones un güey hablando mal de la J o del S, foca. Sí. No mames, ahora, cuidado, también, yo he escuchado a propios juguitos anti-sioní, ya sabes, o sea, anti todo esto, están en contra de la creación del Estado de Israel y dicen que los que verdaderamente controlan el mundo y están en la cabeza política de Israel no son juguitos, ellos son la escoria, algo así como que ha ensuciado nuestro nombre y nuestras tradiciones en pro de el culto a entidades que nosotros no reconocemos. O sea, dentro de los juguitos también muchos rechazan totalmente estas prácticas y estas doctrinas. O sea, hay una infiltración dentro del juguismo que lleva realizando prácticas tal y pedo y todo esto desde la época de Babilonia. El juguismo de antaño, y esa era una de las cosas de las cuales criticaba Jesús, el juguismo de antaño adoraba a muchos falsos ídolos. Digo, para ejemplo, el becerro, ¿no? Cuando se supone que Moisés sube y baja, ya estaban los güeyes ahí adorando un becerro y dicen, no, me tardé 2 días, cabrones. O sea, si les conocen mamones. Pero bueno, entidades como Baal, que ves que apenas quemaron la estatua en Irán. Bafo, también Bafo. Con la estrella de Ramfal. Sí. La estrella que tiene el juguismo o Israel o esto no es la estrella de David, es la estrella de Ramfal. Ramfal era una deidad antigua que el juguismo, maldito sea, que el juguismo adoraba. Y está relacionado directamente con entidades negativas. Lo mismo que Baal, lo mismo que Moloch, que eran por lo menos 3 de sus entidades preferidas, porque tenían un chingo. Sí. Pero eran las 3 más fuertes o las que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Pero sí, realmente, o sea, eran güeyes de cuidado, porque pues es lo que dicen, o sea, ellos nunca fueron de adorar a un solo Dios, o sea, no es una, ¿cómo le llaman? Sí es abrámica. Politeísta. Eso, exacto. Es politeísta, sí se considera abrámica, pero no realmente porque tiraran al mismo que, por ejemplo, lo mejor el Islam. De hecho, Abraham, o sea, es bien interesante la historia, porque se ve que sí hubo una facción que se dividió y se alejó completamente de la línea de Abraham, que es el padre del juguismo original. Ajá. Abraham etimológicamente, de acuerdo a lo que habla José Luis Parise, significa Abraham sin Brahma, quiere decir que es una estirpe que salió de la India porque rechazaba el sistema de castas, porque ellos defendían que el conocimiento y la sabiduría fuera dados a todos los hijos de Dios, no solo a los de las castas altas. Sí. De ahí es el origen más antiguo de Abraham, que Abraham es la raza, como el clan, por así decirlo, ¿no? Que cruza hacia Medio Oriente. Pues justamente, si no mal recuerdo, Abraham es el que tuvo 2 hijos, ¿no? Uno con creo que la servidumbre, sí, porque no podía tener hijos con su esposa, sí. Y Dios le dijo como, pues, me pegas, ¿no? Échate a la muchacha, sí. Y otro con su esposa. Sí. A uno lo mandó de un lado de Israel, sí. Y al otro del otro lado de Israel. Sí. Y en teoría sostienen que desde ahí inicia el conflicto entre Israel y Palestina. Obviamente no lo creo, bueno, yo por lo menos no creo eso, sinceramente, no. Pero desde ahí se sostiene, o bueno, es una de las, ¿cómo llamarlas? Cuando es una de las... ¿Narrativas? Ajá, narrativas o las justificaciones, es la palabra, es una de las justificaciones que se toman, sí. Para todo esto, ¿de qué se trae, no? Sí. Ajá. Sí, justo también. Es una locura toda la información que estás leyendo, y aquí hay un tema que me gustaría tocar, la historia mediática de los 6 millones. O sea, regresando al tema de Polo y luego el Causto, ¿ya sabes? La 2GM. Exactamente, el campo de la fábrica de jabones. 1915, The Sun, New York. Desde la destrucción del templo, 6 millones de judíos son perseguidos, humillados y torturados.
1918, The New York Times. Juguitos. Para reconstruir la judería, 6 millones de almas necesitarán ayuda para resumir su vida normal cuando la guerra termine. Ándale. Ojo, Sí. 1919, The New York Times. 127,000 judíos asesinados y 6 millones aún en peligro. 1920, Sí. The Constitution, Atlanta. La hambruna y sufrimiento, los 6 millones de juguitos, la persecución que sufren. Ay, pobre. 6 millones, 6 millones, 6 millones. 1920, The New York Times. Ruegan a América salvar a 6 millones en Rusia. Masacre amenaza a todos los juguitos. Bueno, 1931, perdón. Ahorita como ya hay mucha gente que se lo cuestiona y demás y empiezan a investigar y demás, ya pusieron la misma cifra, porque tienes toda la razón. Antes las cifras variaban a cada rato, güey. Cada rato eran 6, luego eran X, luego otro, Sí, sí. Ahorita ya son los mismos. Pero sí. Exactamente. Es el tema de la narrativa, pero también es el tema de los simbolismos. O sea, Sí. ellos siempre han jugado. Por el sí. tema de la cábala también. O sea, ellos son Tienes toda la expertos en razón, numerología güey. y en códigos, en muchas cosas. No había que ir a la cuenta, sí, todo el 6. De hecho, hay un libro de brujería, se llama, no me acuerdo, es algo de Salomón, y es un libro negro. También hay uno que es el Zohar, pero el Zohar también habla es como de magia y protección. Súper fuerte. O sea, son cuestiones, o sea, las cúpulas juguitas tienen un conocimiento y una información que guardan con recelo y que no van a permitir que salga a la luz, porque es un poder que les da una ventaja en el juego, Sí. por la cual están aquí. Y yo creo que es parte del conflicto actual en todo México. Exactamente. Por supuesto, pero bueno. Exactamente. Entonces es un tema. Bueno, hablamos de los 6 millones de New York Times, de Constitution Atlanta, también ya hablamos en 1920, en la persecución que sufren, los 6 millones, tal. Luego de New York Times también en 1920, ruegan a América salvar a 6 millones en Rusia, masacre amenaza a todos los juguitos. De Gazette, Montreal, 1931, 6 millones de juguitos enfrentan la hambruna. 1936 de New York Times, millones de juguitos en el holocausto, y pues eso. Sí. 1938 de New York Times, tragedia juguita, observada una deprimente imagen de 6 millones de juguitos privados de protección muriendo lentamente, No. Luego esta es una entrevista que hace Piers Morgan, que es un británico en el 2013, que habla con el expresidente de Irán y ya le cuestiona, o sea, yo no creo en esta cuestión de que el pintor haya atado a 6 millones de juguitos, o sea, Sí. ¿Tú crees que 6 millones de juguetos fueron matados por los nazis? Y las caras que hace el expresidente es como, obviamente, ¿no? No. ¿O crees que eso es cierto? En el 2005, el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, causó un escándalo internacional al describir el oro y, bueno, la fábrica, todo esto, como una leyenda fabricada, promovida para proteger a Israel. Ajá. Para protegerlo, para meterlo como víctima y para que nadie Exacto, más y para que tenga todos los privilegios que hoy en día tiene. Efectivamente. Porque ellos así se la juegan, ¿eh? Claro. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo he visto videos en los que esos güeyes van y le escupen, por ejemplo, a los ortodoxos, a los católicos, a cualquier imagen que no sea la suya. Pero también he visto videos en los que güeyes se voltean y si les meten un madrazo y se empiezan a hacer las víctimas y por favor, y no sé qué. Entonces, eso también, ténganlo muy en cuenta, porque esos güeyes juegan en papeles de víctima y casi siempre cuando hacen ese tipo de cosas van en parvada. Claro. Sí, son como, parecen sopilotes, güey, van de 6 en 6 y vuelan los hijos de la... Sí. Hay una persona que yo todavía no logro entender quién es, que es David Cole, pero dice que desapareció después de que en 1994 apareciera en el Phil Donahue Show, después de recibir severas amenazas de muerte de juguitos extremistas, porque hablando de todo esto he emerged from hiding in 2013. En Canadá en el 88 Arnie Sanders era convicto y sentenciado a 9 meses de cárcel
cárcel. Ajá. Mira cómo son. Publicidad, sí. Después de la corte o sea, como que desprestigiara su testimonio. Sí. Todos estos son personas que han sido enjuiciadas y llevadas a la prisión simplemente por mostrar sus investigaciones, ¿no? No están haciendo actos de odio, no están matando, no están golpeando, no están acribillando, no están generando un discurso de odio a nadie, no están estafando a nadie, están mostrando la evidencia de sus investigaciones y han sido llevados a la cárcel por eso. Porque van contra el sistema. Claro. Porque van contra el sistema y sí, pasó la publicidad en el momento justo, pero ¿sabes que si cerramos la ventana, güey? No, es que hace mucho calor. Nos hacemos jabón. Aquí en México hace mucho calor en esta época. Posteriormente, Ernest Sundell pasaría 2 años en confinamiento solitario en una cárcel. Fred Loenstein solicitó una investigación conjunta de eso, nunca sucedió, en cambio se volvió objeto extremista de juguitos y su carrera fue desprestigiada. Desde su publicación, el reporte de Lecter ha ganado un estatus legendario en el mundo del revisionismo de la fábrica, ¿no? Uh-huh. Y negar la fábrica de jabón es una ofensa criminal y tiene sentencia de custodia en varios países europeos. La fábrica de jabón es el único evento en la historia enforzado por ley. O sea que por ley no lo puedes negar. Es el único evento. Esto está muy cañón, sí. Políticos prisioneros notables. Jürgen Graf, 98, corte suiza, 15 meses de prisión. Gerald Foster, 12 meses de prisión, 98. Gaston Admons en la corte suiza en el 2000. David Irving en la corte austríaca en el 2006. German Rudolph en el 2006 también, 2 años y medio de prisión. Ernest Sundell en 2007, 5 años de prisión. Wolfgang Holrich, Austrian Court, 6 años de prisión por ser la tercera vez que declaraba. Silvia Stoltz en el 2008, Horst Mahler 2009, son sentencias de 4, 5, 6 años todas, casi 9 años. Sí. Dirk Zimmerman en el 2009, y así podemos continuar, Son personas, por ejemplo, hay una entrevista que se le hace a un sacerdote, dice: yo no creo que 6 millones de juguitos por esto, sé cuidadoso, te ruego. Esto va contra la ley de Alemania. Si hubiese un alemán o alguien contra el Estado alemán, podrías meterte en la cárcel antes de que salga de Alemania. Espero que esa no sea tu intención. Obispo Richard Williamson, corte de Alemania, multa de 12.000 euros. Luego hay que recordar que Obama en algún momento le dijo a las Fuerzas Armadas que Alemania seguía siendo un país ocupado y lo iba a seguir siendo. 6 compañías encabezadas por juguitos controlan el 96% de todos los medios de información. Eso lo dijo Johan Galtung, intelectual, sociólogo y matemático noruego en el 2012. ¿El 96? No, en el 2012. No, 96%. Ah, 96%, sí. Sí. 96%. Controlan. Claro, BlackRock, que es una entidad, un corporativo que controla una cantidad impresionante de empresas, también desde estos, ¿no? Luego, junto a la francmasonería está la prensa como una segunda arma al servicio del juguismo. Adolf, el pintor, y en Mi lucha, capítulo 11. Cuando controlas la literatura, los medios de comunicación, controlas lo que la gente piensa. Y tenía razón, O sea, pero esto lo saben muchísimos. O sea, el comunismo también fue inventado por estos contra un atentado. O sea, fue hecho como un atentado contra la humanidad también. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Mark Twain, esa es una frase muy cañón. Luego, los juguitos se han apoderado de todos los periódicos y ya se pueden imaginar la nauseabunda literatura que producen. Esto lo dijo Mikhail Bakunin, siglo XIX, revolucionario intelectual ruso. Polanyi contre les Juifs, París, 1872. Se habla de todas las porquerías que hacían en los periódicos y en los medios masivos de comunicación para alimentar su retórica. Todo era obra de esa maldita prensa juguita. George Smith Patton, lo que hemos dicho, ¿no? General 4 estrellas, el más grande de la historia de Estados Unidos, muere en extrañas circunstancias en diciembre de 1945. Él es el que decía: estamos atacando al enemigo equivocado, ellos no son nuestros enemigos, son el último pueblo
honesto y decente que hay en Europa. ¿Tú por qué crees, piensa esto, tú por qué crees que haya gente, a lo mejor hasta la fecha, que siga viendo o que no quiera ver esto como algo bueno, que lo siga viendo como simples teorías conspiranoicas, simple gente que no quiere creer en la historia? Mira, yo creo etcétera? que el primero es, hay gente que tiene miedo a verse señalado o ridiculizado, o miedo a no sentirse que pertenece a. Como la narrativa global es esta, el salirse de esto implica señalamiento. Sí. Y mucha gente le tiene miedo al señalamiento o a pensar diferente. Hay otros que directamente simplemente siguen la corriente y lo que les dicen, lo que los programan, eso es. Hay otros que genuinamente sí creen en esta narrativa y se han alimentado de toda la información que ha ido creando los medios masivos de comunicación desde los años 30 para acá, y creen firmemente que la fábrica de jabones fue un acto contra los juguitos perpetrado por los radicales locos del pintor. Es que, a ver, lo acabas de decir. El 96% de los medios de comunicación los controlan ellos. Probablemente los libros de texto que nos enseñan que la historia, que quién fue el malo, que lo que hizo y demás, hablando de este tema en específico, obviamente está redactada y escrita por ellos y transcrita a nuestro idioma, lo que tú quieras. O sea, ellos te lo venden y te lo venden y te lo taladran en el cerebro desde que eres pequeño. Y a lo mejor llega un punto en el que tú creces, güey, y dices, bueno, a ver, y no te creas, te da miedo el decir de, no, pero es que yo no vi en la escuela, claro, no, pero es que venía en mi, no, pero es... Es un fenómeno que se llama disonancia cognitiva, que es, güey, esto no me resuena, y entonces te pones a la defensiva porque la parte de tu ego se pone a la defensiva, porque dice, ¿cómo es posible que todo esto en lo que he creído es falso? Claro, como sus creencias se han sustentado en algo que se ve amenazado, las defiende porque no quiere caer, no quiere que los naipes caigan, que son estas pirámides que sostienen sus creencias, sí, y su idiosincrasia, por lo tanto, sí. Y su creencia del mundo. O sea, es no querer salir ni ver un poquito más allá de la cajita que te metieron. Es la disonancia cognitiva. Y desgraciadamente, güey, o sea, también lo digo, por ejemplo, para los médicos, ¿no? O sea, los médicos le aprenden lo que a cierto grupo le interesa que aprendan. Claro. Cuando hay a lo mejor X o Y médico que sí o sí te dice, pues no, métela, ponla, o sea, ¿sabes a qué me refiero, no? El pinchazo y esto y el otro. Claro. Pues fue lo que él aprendió. Al final del día no te quiere hacer un daño, no te quiere causar un daño. No. Y van a decir, pero es que tú, ¿cómo sabes? No eres científico. No soy científico, pero hay algo que no me cuadra, claro. Hay algo que no me va bien, güey. Yo esto lo he escuchado directamente de doctores También. que dicen, lo que pasa es que hoy en día es triste porque no se nos enseña a pensar, ni a discernir, ni a cuestionar, ni a desarrollar nuestro intelecto, ni nuestra conciencia, sino a mecanizar y repetir protocolos y procedimientos sin cuestionarnos nada. Es que esto ha funcionado durante miles de años. O sea, sí, güey, pero que haya funcionado durante miles de años te hace pensar que realmente está bien. Claro. Que no tiene un truco. Oye, ¿qué te pareció la noticia que te mandé el otro día? Es información directamente del centro John Hopkins en Estados Unidos, que demuestra que el ADN original juguito está preservado en su mayoría en la gente de Palestina, y que el ADN juguito de los juguitos está totalmente reducido. Es como que el verdadero ADN de los juguitos está en los palestinos y por eso los quieren destruir. Tienes todo. Porque ellos preservan una sabiduría que los juguitos sionistas no quieren que salga a la luz. No quieren y no les conviene. Esto de acuerdo a la información del centro John Hopkins. Es que es muy difícil, güey. O sea, es muy difícil tomar una postura definitiva porque, digo, no en cuanto a la 2GM. Yo tengo mi postura desde hace rato. Sí. Y no, el pintor no era el malo. Al contrario, sí, güey. Sí, como es. Tal cual. Pero aquí sí está, o sea, es que está difícil porque ya no sabes. Yo siento que sí hay un pequeño grupo de Jotas que no son malos, o sea, que realmente son buenos. Digamos que los que defienden, porque dentro de todo lo que cabe, güey, el J o el juguismo tiene buenos valores. Claro. De lo principal, o sea,
lo básico, lo clave, lo central del juguismo. Son buenos valores, sí. Que de hecho de ahí parte mucho el cristianismo y ese es la religión base sobre, claro, por eso hablamos de la sociedad judío-cristiana, porque es la base sobre la cual se cimientan los valores que construyeron la sociedad que hoy conocemos. Correcto. Entonces no se puede pues generalizar, está mal generalizar, en cualquier cosa está mal generalizar. Pero sí tenemos que abrir un poco más, o bueno, abrirnos un poquito más a la idea de esto está bien, esto está mal, el S es malo, hay Jotas buenos, hay Jotas malos. O sea, no todo es ni muy blanco, ni muy gris, ni totalmente negro, ¿no? O sea, Mira, sí. Es lo que estaba platicando hace rato, que es John Hopkins, el centro John Hopkins en Estados Unidos, hizo un estudio genético y mostró que el 97.5% de los juditos viviendo en Israel no tienen ADN hebreo antiguo. Are therefore not Semites. Have no ancient blood ties to the land of Palestine at all. O sea, no tienen vínculo genético con el ADN antiguo hebreo, que es la cuna del origen juguito. Sí. Por otro lado, el 80% de los palestinos llevan en ellos el ADN hebreo antiguo, y ellos son los que genéticamente deberían ser considerados los verdaderos semitas. Los palestinos. No los israelíes. Pues bueno, ya... Hubo una conversión masiva al juguismo, que es por lo que hemos hablado, en Europa del Este, y de ahí surgió todo, ¿no? Pues es que realmente sí. O sea, realmente Palestina se lo prometen. Lo que te decía, la Declaración de Balfour de 1917 es una carta del gobierno británico a Lord Walter Rothschild, líder S, apoyando un hogar nacional J en Palestina. Estos güeyes sí son Jotas, pero no son, digamos que los de antaño, güey. O sea, no son los originales. No, exacto, esa es la palabra, no son los originales. Son los que quieren, estos son más S que Jotas. Son los que quieren hacerse pasar por Jotas. Exactamente. Y a raíz de esto inicia todo el conflicto. Entonces yo, por ejemplo, porque he visto mucho últimamente, hay mucha gente que se las pega de muchos, de Jesus Christ, que no sé qué, que hay que defender al pueblo de Dios, que es Israel, que no sé qué, a ver. Como si Dios necesitara que lo defendiera. De inicio, güey, sí, de inicio. No. El pueblo de Dios no causaría genocidio y suicidio, de inicio, porque si ese es el pueblo de Dios, no sería el del diablo, güey. Punto número 2, no hay que caer, en el caso de muchos cristianos, no hay que caer en lo que es el sionismo cristiano. El sionismo cristiano es, digamos que es una como fascinación por Israel. Te lo voy a decir tal cual, güey, porque te lo sé explicar, pero nada más lo voy a hacer bolas. No, está bien. Porque aparte, como estamos hablando, muy básicos nosotros, pero en términos como medio, como para camuflajear el lenguaje, ¿no? Para no ser censurados. Entonces, por eso también se complica un poco más, ¿no? Lo que estamos tratando de decir. Eso, y no, tal cual te lo voy a decir más fácil, porque sí te está mejor explicado que dice. El sionismo cristiano es un movimiento teológico y político mayoritariamente evangélico que apoya el sionismo y la existencia del Estado de Israel, basándose en la creencia de que el retorno del pueblo J a Palestina. En ningún momento les dicen, o sea, no hay nada escrito y nada confirmado que esa es la tierra prometida que Jesús nos dio. Al contrario, güey, les tiraba un chorro de hate a estos cuates porque decían, es que lo quieren controlar todo, lo quieren todo para ellos. O sea, tengo ahí varios escritos, luego si quieres hablamos en específico de Israel, pero no, yo los invitaría a que si realmente son cristianos, como dicen que son, porque hay muchos que los veo que de verdad se dan golpes de pecho, sobre todo en redes sociales, y apoyan a Israel a más no morir, no caigan en el sionismo cristiano, porque el sionismo cristiano es de las peores cosas que puedes hacer. Y seas cristiano ortodoxo, seas católico, seas cristiano de, ¿cómo se llama? Los testigos, o lo que tú quieras, cualquiera de tus tres religiones o en la que creas está condenado, ¿no? Un amigo de mi papá le dice los testículos de Jehová. Porque son castrosos.
Sí, igual que yo. Pero sí, o sea, no deberían de quedar en el sionismo cristiano. Israel no es el bueno, Palestina no es la mala. Lo que les comenté en el podcast pasado, o sea, piénsenlo. Era el origen del problema, se supone que era un pequeño grupo terrorista. Si desarticularon a Maduro en 45 minutos, si desarticularon a Irán en 2 horas, al Ayatolá, adiós, al Mencho en 20 minutos, ¿cuál es la justificación con Palestina? Obviamente, o sea, a mi punto de vista, mi perspectiva, güey, quieren desaparecer todo el territorio para volverlo a alzar de cero en base a lo que ellos quieren y desaparecer a los originales, que es lo que no les conviene, que es lo que tú estás diciendo. Aquí se juega una cuestión también de sabiduría genética. Por eso le tenían tanto odio a las razas prehispánicas, ¿no? Sobre todo las de los nativos americanos, ¿no? Y por eso quisieron exterminar con todos ellos, porque ellos también preservaban una sabiduría y una riqueza genética que amenazaba su estatus. Pues el mismo Yahoo en entrevistas ha dicho, Estados Unidos existe gracias a nosotros. Sí. Nosotros le movemos todo a Estados Unidos. Y los podemos hacer desaparecer de la faz de la tierra. Lo ha dicho, güey, textualmente, o sea... Ahora hay mucha información de que este tipo ha sido ejecutado por le llegó un misil, ¿no? de Irán, que murió en Tel Aviv junto con su hermano. Esa información todavía no confirmada, hay mucha información que circula, hay medios oficiales, obviamente iraníes, pero hay medios oficiales que confirman que esto ha sido cierto, que lo ejecutaron, y es aquí donde yo digo, si Estados Unidos realmente hubiera querido que Netanyahu no fuera alcanzado por un misil, lo habrían perfectamente evitado. Aquí la cuestión es, Israel provocó muchos ataques en sus propias bases y sus propias petroleras en países árabes, señalando a Irán de que ellos habían sido. Y gracias a información que surgió de la inteligencia pakistaní, se demostró que fueron autoatentados israelíes para provocar la ira de los árabes para que se unieran a la guerra con Israel en contra de Irán. Bueno, lo mismo, siempre siendo víctimas. Claro. Siempre siendo víctimas. Ellos se atacan sus bases. Ah, no. Te atacaron la base y nos intentaron pegar a nosotros. Sí. Todos con Israel. O sea, güey. Siempre es la misma narrativa con estos güeyes. Y la repiten una y otra vez. En la segunda y ya vamos para la tercera. Espero que no, pero puede ser. O sea. Ahora, yo no hablo de la sociedad que vive en Israel, porque pues, ahí sí se ha demostrado que conviven con una armonía mucho mayor, ¿no? Hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos que conviven en paz, en armonía. Israel tiene tecnología de primera punta, es un país primermundista en muchos sentidos. Yo no estoy en contra del progreso, ni del desarrollo, ni de la armonía entre religiones o lo que quieras creer. Eso es maravilloso. Aquí la cuestión de la que estamos hablando es la manipulación mediática que hay para proteger a los controladores de este estado y que controlan al mismo tiempo a gran parte de facciones de los Estados Unidos y parte del mundo, ¿no? Que tienen a los bancos mundiales, que tienen a al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que controlan a los medios masivos de comunicación. Ese es el punto clave de todo esto. Ahora, si Estados Unidos, la alianza de Trump, permitió que empiecen a ejecutar a gente del Mossad, es porque Estados Unidos también ya está en un punto en el que le está dando la espalda a Israel. Sí. Por otro lado, están habiendo comunicaciones constantes entre China y Rusia, porque parece ser que hay un eje que quiere ya acabar con todo esto. Sí. Y bueno, la persona de la que te he hablado, hermano, la persona más consciente que he conocido en mi vida, una mujer maravillosa, ella siempre ha dicho que van a dejar a Israel para el final. O sea, lo último que va a caer es Israel. Y es lo más grande, o sea, como que van a dejar lo más grande para el final, que es Israel. Entonces, pues es que yo ya siento que todos están cansados, güey. Incluso como lo dices, el mismo Estados Unidos ya está harto. Sí, Estados Unidos ya sí quiere salir del yugo. Que al final, mira, ellos obedecen a la misma cúpula judeo-sion-mason. O sea,
no es nada en contra de los israelíes, como dices, no es nada en contra de todas las personas que vienen ahí. Seguramente deben haber muchas personas buenas, deben haber personas que están sufriendo incluso, claro, por temas de guerra y demás. O sea, hay gente judita con un corazón enorme que practica el amor en su día a día. Por supuesto, güey. Te comentaba, yo conocí a uno que fue cliente de mi papá. Ajá. Una excelente persona, güey, pues descanse, una excelente persona. O sea, sí. no es generalizar, no es un odio contra los J, sino contra las cúpulas S dominadas en su gran mayoría, o que da la casualidad que practican el judaísmo. Pero nada más como que en la facha, ¿no? O sea, como que muestran que son juguitos por fuera, porque por dentro siguen haciendo sus mismas prácticas que llevan a cabo desde Babilonia. Exacto, al final del día sí, porque el judaísmo antiguo, te digo que era, o sea, adoraban a los antiguos. Entonces realmente ellos son los que continúan con esa. Es que es parte de lo mismo. Sí, es parte porque le dan cuenta a todas esas entidades antiguas. Es el juego de la humanidad, sí. Lo que eliges, ¿no? Sí. O sea, en fin, es complejo. Más complejo de lo que creemos, seguramente. Así es. Pero bueno, tú dices. ¿Cómo ves? ¿Aquí la dejamos? Ahí la dejamos. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.